Gracias por este ratito. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muy amable. Sé que no es competencia de la Nación, sí de la ciudad. Pero ¿qué es lo último que se sabe sobre el robo en la oficina de Sergio Massa aquí en la calle Libertador al 800 de ayer a la madrugada? Hay bastante información, está bastante avanzada la determinación de quiénes habían sido las personas que intrusaron las oficinas del dirigente Sergio Massa. No quisiera abundar mucho más porque todavía no se ha detenido a estas personas, pero creo que están identificadas y serían varios. No quisiera abundar mucho más por eso, Paulino, pero está identificada la persona que ingresó y se va a conocer claramente cuáles son los motivos por los cuales entró esta persona en las oficinas del ¿Robó solo una oficina o varias? Entró en otros departamentos del edificio y es una persona con antecedentes. O sea, ¿no ve la mano de la política detrás o sí? No la veo, no. No. Milman, el gobierno va a intentar tener una agenda vinculada a la seguridad en virtud de que la economía le enrostra situaciones muy delicadas de poder explicar, una inflación la más alta de los últimos 27 años, un nivel de pobreza que está en línea con, tristemente, un indicador muy magro de 1/3 de la población bajo la línea de la pobreza. Bueno, toda la macro que funciona como ya conocemos, con 3 de los 4 años de Macri presidente, con caída en los niveles de actividad económica, etc. ¿Cree que por primera vez la sociedad puede dejar de lado el bolsillo al momento de sufragar y pensar en otras cuestiones? ¿Y que esa va a ser la dinámica de la campaña de Cambiemos? ¿O cree que la economía se lo va a terminar llevando todo en la discusión? Dos cosas distintas. Primero, que la verdad es que nosotros no tenemos una agenda de seguridad vinculada a la campaña. Sí tenemos una agenda de seguridad que venimos llevando adelante durante estos más de 3 años de gestión. Me parece que hay un reconocimiento, inclusive en vastos sectores de la sociedad, de la decisión política del presidente de la Nación, de la ministra Bullrich, de todo el equipo, de trabajar en contra del narcotráfico, que es uno de los compromisos que asumió el presidente. Y el último año, digamos, es parte de la gestión. Si nosotros pensáramos que solo tenemos que hacer administrar, en nuestro caso, la política de seguridad nacional, solo en los años que no hay elecciones, de los 4 nos quedan 2. Y además, como los argentinos tenemos la particular mirada que apenas termina la elección, al día siguiente estamos hablando de lo que va a pasar 2 años después. Nos pasa, esta es la realidad, ni siquiera podríamos hacer gestión. Entonces, nosotros venimos llevando adelante una política de seguridad que incluyó la ley del arrepentido, la ley de la víctima. Por primera vez la víctima tiene lugar en el proceso. Antes nadie le preguntaba a la víctima si estaba de acuerdo o no. Se encontraba por ahí a la mitad de la condena con su victimario en la calle. Hoy hay obligación de notificarlo a la víctima. Un montón de leyes, la ley de flagrancia, un montón de leyes que conjuntamente con ese Congreso, en el cual no tenemos mayoría, hemos podido coordinar acciones y tener una política de seguridad que me parece que nos diferencia de lo que había antes, sin ninguna duda, donde el victimario tenía todos los derechos, no las garantías constitucionales, porque se habla del garantismo como si fuera algo que alguien está en contra. Nadie está en contra de las garantías constitucionales, sino de poner a la víctima, al ciudadano de a pie, en un rol central. Y lo otro es que yo creo que lamentablemente en la Argentina se discuten desde 2 esferas que no se tocan. Se discuten 2 modelos de democracia, si se quiere, o de república, que lamentablemente no se tocan. Entonces, no es un sistema razonable de partidos políticos como se estudia en los libros de ciencia política. Ocurre algo que les ocurre a otros países de Latinoamérica, sin ninguna duda, pero que la verdad es que son 2 sistemas que no evolucionan. Entonces la sociedad, desde mi perspectiva, y obviamente la cuestión económica nos afecta a todos, así que es imposible que la cuestión económica no nos haga reflexionar, digamos, pero me parece que la decisión que tiene que tomar la Argentina es si sigue en esa discusión de si la democracia es buena, la república es buena, la división de poderes es buena, que los jueces actúen libremente es bueno, si independientemente de que tenemos una cuestión de fondo de la economía que arrastramos hace muchísimos años. Hoy se decretó por parte del gobierno la emergencia en el sistema penitenciario federal.
donde hay más presos de las plazas disponibles, donde hay niveles de hacinamientos preocupantes, donde hay situaciones muy delicadas. Venimos abordando el tema porque es la otra cara, digamos, porque nadie dice que el delincuente no esté preso, lo que al mismo tiempo uno dice es que el delincuente que ingresa en un penal algún día sale y por lo tanto de cómo transite su vida en el penal va a salir resocializado o en su defecto profesionalizado en el delito, ¿correcto? Correcto. ¿Siente que ahí el gobierno se quedó a mitad de camino en el intento de transformar el sistema penitenciario? No, lo que ocurre es que fruto de las dificultades económicas que tiene este país, donde tenemos rutas que son de doble mano cuando no existen en ningún país civilizado, y eso hace que la Argentina tenga un récord de personas que mueren en las rutas. A pesar de que la impresión es diferente, mueren más gente en la Argentina, fruto de las carreteras, de los accidentes, que de los homicidios. Y esto se puede contar numéricamente, así que muchísimos más. Entonces, es un Luna Park repleto por año. Por eso, son muchísima gente, más gente que la del homicidio, que la Argentina, durante nuestra gestión, se han reducido en 23% los homicidios. Pero que las escuelas no funcionan, que tienen problemas edilicios, que los hospitales no son lo que deberían ser. Durante muchos años no ha habido inversión en la Argentina. Y obviamente el servicio penitenciario, las cárceles, no son la excepción, dice usted. No son la excepción, y además cuando los gobernantes han tenido que tomar decisiones de administración, han quedado en el último orejón del tarro, como se dice comúnmente. Y también es cierto que nuestra gestión, para bien o para mal, cada uno lo puede juzgar, ha triplicado la cantidad de detenidos, por ejemplo, en la ley de estupefacientes. Y eso hace que se haya multiplicado la cantidad de detenidos. Y eso ha llevado la falta de inversión por un lado, la prioridad en otras decisiones de los pocos recursos que tiene la Argentina en inversión pública, y el aumento de la cantidad de presos, hace que tengamos esta crisis que el Ministerio de Justicia ha reconocido, y me parece bien que trabajemos sobre la realidad como ha sido. ¿La emergencia qué va a permitir? ¿Hacer algún tipo de refacción, ampliación, contrataciones directas, etcétera, para intentar dotar de más plazas al sistema? Y dotar más plazas, mejorar las existentes, ampliar las cárceles que en alguna medida necesitan, y poder hacerlo rápidamente, digamos, los procesos de transparencia. ¿Y ahí la restricción presupuestaria no va a jugar ningún papel? Sí, obviamente, la restricción presupuestaria nos juegan todos los papeles, Paulino. Digamos, es necio pensar que uno no quisiera tener escuelas con aire acondicionado o hospitales con una gran hotelería. Además, supongo que a dos jóvenes pedirle pesos hoy o dólares. Hoy las restricciones de la Argentina son las que son. Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia es ver cómo rasca la olla para conseguir más plazas dignas. Y es lo que de ¿Y lo que usted se cuando trata? combate habitualmente el delito del narcotráfico, los pesados, ¿no? Los delitos federales que están a cargo del gobierno, la trata de personas, ¿tiene los resortes, los brazos ejecutores, los auxiliares de justicia necesarios? ¿O ahí ve que hay un Estado casi inerte, desorganizado, etcétera, que está combatiendo a mafias organizadas? A ver, primero que nosotros hemos triplicado la inversión en estos 3 años, vuelvo a decir, con respecto a lo que se hacía anteriormente en política de seguridad. ¿Pero esto en pesos o en términos relativos? No, en términos absolutos. Sacado la en bienes, si quieren, bienes. Nosotros, por ejemplo, lo primero que hicimos fue recorrer todos los puntos de la frontera. Entonces, en el norte, el hito 1, que es el punto más al norte de la Argentina, el gendarme que iba ahí, a ese lugar, iba en bicicleta. Hoy tiene una 4x4. En la Argentina se le compraba camionetas 4x2 para terrenos que no eran apropiados. Se hicieron algunas inversiones y malas, desde nuestra perspectiva. Nosotros triplicamos esa inversión en vehículos, en chalecos. Tenían los chalecos vencidos. Muchos de los agentes federales tenían los chalecos vencidos, los chalecos antibalas. Bueno, hemos triplicado, además de incorporar tecnología en frontera. Está todo resuelto, pero ni de cerca, hace falta muchísimo más, insisto, como en tantos órdenes de la vida de la Argentina. Ahora, lo que nosotros hemos hecho, independientemente de eso, le hemos dado dignidad. Yo recuerdo que al anterior gobierno se le levantó la gendarmería. No sé si usted, Paulino, recuerda que se levantó la gendarmería porque les pagaban en negro, como comúnmente se dice. Adicionales que no entraban adicionales que el recibo. Y la verdad que muchas fuerzas federales son una familia.
el padre gendarme o la madre prefecturiana, o son parte de una familia. Entonces, esos ingresos que tenían los que estaban en actividad no repercutían en los que estaban retirados, y eso genera un malestar fenomenal en las fuerzas. Bueno, nosotros hemos llegado casi al 90% de los saberes de manera transparente que pagan aportes, por lo tanto los reciben los retirados y han mejorado mucho. Y además, desde nuestra perspectiva, la ministra Burrich ha llevado una política en el cambio de este eje zafaroniano que ponía a la víctima, ha puesto en su lugar el rol que tiene la autoridad. Y las fuerzas de seguridad son parte de la autoridad, de la legalidad en la Argentina. Aunque en algún momento pareciera como autoritario. La verdad es que yo no creo que la ley sea autoritaria. La ley es la que definimos... No, los métodos, las formas, la manera, muchas veces. Los argentinos, ¿cuáles han sido las maneras, Paulino, autoritarias? De respetar la ley. Si no hubiésemos respetado la ley, si hubiésemos cedido probablemente a plazas de mayo llenas, a circunstancias, no hubiésemos sabido la verdad en el caso de el Fausto Santiago Maldonado, que lamentablemente se ahogó en el río, digamos, a pesar de las plazas, a pesar de todo lo que de las tapas de los diarios. Fue la realidad reconocida por... ¿Fue el momento más tenso de la gestión ese? Bueno, fue un momento cuando duro. Fueron 73 días, donde empezamos con una desaparición forzada de personas y terminamos el último día de la autopsia a ver si lo habían empujado a Santiago Maldonado, digamos. Y esto fue lo que pasó en el medio, digamos. Y inclusive hoy, a pesar de que los peritos de la propia parte, de la familia de Maldonado, reconocieron que nadie lo tocó, hubo que llevar, luego de esa autopsia, un montón de DNI al río Chubut a ver si el DNI soportaba, salía intacto. El paso del tiempo. Claro, si el cuerpo salió intacto, el DNI hoy no es más la libreta de cartón que supimos tener, es un plástico, y la degradación del plástico es muy superior a cualquier otro material, y salieron intachables los DNI, de manera tal que no ha habido prueba que no certificara que lamentablemente eso fue lo que le ocurrió. ¿Eso fue lo que más los conmocionó? Desde la gestión, digo. No es que nos haya conmocionado, la verdad es que eso creo que fue lo que hizo un clic de la búsqueda de la verdad, por un lado, y por otro lado, en vez de tirar gendarmes por la ventana, de acusar a los gendarmes, que era lo más simple, es decir, bueno, estos 10, 12 gendarmes que estaban cerca del río Chubut eran los responsables, fue llevar a la justicia, que la justicia indagara, abrir la puerta de los destacamentos, entregar las camionetas, que todos se presentaran y que se conociera la verdad. Me parece que eso ha sido para nosotros lo más duro de la gestión, es cuando hay víctimas, sin ninguna duda. La víctima es lo más duro de la gestión. Y para nosotros, no lo que nos pasa a nosotros, que hemos decidido... Y tristemente usted está en una zona y en un área de gobierno donde las hay todos los días. Por supuesto, digamos. Y eso es implacable, digámoslo, porque yo le puedo mostrar las estadísticas en delitos federales que todos han mejorado, la incautación de droga, los detenidos, como le dije, por la ley de estupefacientes. Ahora, cuando hay un caso, ese caso derriba cualquier estadística, porque es el 100% de la estadística. ¿Van a pensar la idea de plantear efectivamente el debate en plena campaña electoral de la reforma del Código Penal? Bueno, ya han firmado los ministros, así que supongo... No está bien, pero el presidente lo va a presentar finalmente. Sí. Porque vi el fin de semana que había algún ruido al respecto. Se va a enviar el mensaje de aquí a poco de la reforma del Código Penal, se mandó el Código Penal Juvenil. No sé si el Congreso lo va a debatir, Paulino, la verdad es que no lo puedo saber. Estamos tratando, como decía usted hace un instante, de que se sancione una ley que se fue votada en el recinto, y no en general y no en particular, para definir la tipología delictual del barra brava. Y le cuesta al Congreso encontrar consensos. Si esa ley estuviera vigente, pongamos un ejemplo práctico. El fin de semana fue un papelón y un escándalo lo que ocurrió con Newell's Old Boys de Rosario, que queda fuera de la Copa Argentina, frente a Villamitre, entiendo, de Bahía Blanca. La pregunta es, en ese caso, digamos, los que están filmados, porque hasta el ministro Puyaro de Santa Fe reconoció que eran los barras los que habían iniciado el conflicto y demás, partido que se suspendió y no pudo ser terminado. Con esa ley, con esa tipificación novedosa que incorporaría, si estuviera votado, porque ninguna ley es retroactiva, si se hubiera votado ya, ¿hubiera sido plausible de qué sanción aquel que fuera detectado? Bueno, lo que hace es llevar la tipología del barra brava a una contravención, como ocurre muchas veces, como hemos visto el caso de un hincha de River que tenía en el famoso partido River Boca una cantidad impresionante de dinero y de
plateas reales de River Plate, no eran falsificadas, digamos, eran plateas reales, es asociarlo, valga la palabra que lo estoy usando 2 veces, a la tipología de asociación ilícita. ¿Por qué? Porque el barra brava no es solo el que se para en el barrabalanchas Sí. emocionalmente a festejar los goles de su club o que no ve ni siquiera el partido. El barra brava es un sinnúmero de situaciones delictuales, desde la falsificación de marcas, desde la venta de drogas, desde el trapito que extorsiona a las personas que van a la cancha. ¿Qué hace el barra brava durante toda la semana? Eso es una gran pregunta, digamos. ¿De qué vive? ¿Solamente está en su casa descansando para ir el domingo? No. También hace una actitud delictual, se ha demostrado muchísimas oportunidades. Entonces, O sea, tipificarlo eso... le daría herramientas para ese accionar. Obviamente. Y además, yo creo que lo que más molesta, y por eso está costando tanto en el Congreso, es que coloca... Porque nosotros lo primero que hicimos, nos dijeron, bueno, los dirigentes no se podían hacer cargo de la situación, que era responsabilidad del Estado. Lo primero que hicimos fue sacarle la lista de admisión a los dirigentes. Bueno, no es más responsabilidad de ustedes. Nosotros somos los que aplicamos de hacer la lista de admisión y tenemos más de 4.000 personas que no pueden ingresar en los estados de Argentina, no han podido ingresar en Moscú en el Campeonato Mundial del año pasado, no van a poder ingresar a la Copa América. Que son los que tienen antecedentes. En Brasil. Los que hacen cualquier disturbio, no los que tienen antecedentes, los que hacen cualquier disturbio en un estadio deportivo no van a poder entrar. Si el ministro de Santa Fe identifica y nosotros identificamos a los que hicieron estos eventos en la cancha el otro día en Rosario, no van a poder ingresar más a la cancha durante un lapso prolongado. De manera tal que eso se lo sacamos. Bueno, ahora necesitamos más que eso. Digamos, no nos alcanza con la restricción, porque Campanella ya lo hizo en El secreto de sus ojos. El delincuente cayó yendo a la cancha, porque nosotros cada domingo, cada día de partido... Detienen siempre a alguien. Detenemos gente que uno decidiría, bueno, si yo tengo un pedido de captura y sé que está la policía pidiendo mi documento, no voy y se lo doy. Sin embargo, ocurre, porque la pasión le gana la razón. Y el delincuente termina siendo pasional también, como le ocurre a muchos otros simpatizantes deportivos. Entonces, para nosotros, una de las discusiones centrales de esta norma es que cuando un dirigente le da a estos barras bravas entradas para la reventa, para un sinnúmero, va a tener una pena. Entonces me parece que eso va a cortar el chorro de la simbiosis que puede haber, y entiendo al dirigente que se encuentra extorsionado, pero va a cortar porque el dirigente va a decir, bueno, la extorsión está bárbara, me la bancaba hasta un punto, ahora si voy a tener una pena sobre mí mismo, no quiero empiezo a jugar distinto. Entonces me parece que cortar todas esas ramificaciones es central en este tipo de situaciones. La ministra el fin de semana le preguntaron por la idea de ser vice de Macri en una eventual fórmula y dijo, nadie me consultó nada. ¿Usted cree que puede ser, que está en carrera? La verdad es que eso va a ocurrir muy cerca del momento en que se cierran las listas y me parece que la ministra está absolutamente ocupada y preocupada por la situación de seguridad, que es la responsabilidad que nosotros tenemos. Después las candidaturas... Está bien. Usted viene de la centroizquierda, en el arco ideológico. Sí. Viene del GEN, militar al lado de Margarita Stolbizer. Sí. Termina siendo el 2 eventualmente de alguien que está en, no digo las antípodas ideológicas, pero más bien en la centroderecha, si se quiere, Patricia Bullrich, que expresa tal vez otra cosa. ¿Se llevan bien? ¿Hay buena simbiosis? Me llevo perfecto con la ministra. No sé si soy el 2, el 3, el 10, no importa. Lo que sí creo es que la ley se aplique, Paulino. No tiene ideología. No es un problema ideológico, digo. Los argentinos nos acostumbramos a vivir en la anomia. Y vivir en la anomia es malo para mi pensamiento de centroizquierda, de centroderecha, de centro, el que fuere, si es democrático. La verdad es que yo estoy convencido que la mayoría de los argentinos queremos saber qué se puede y qué no se puede, comportarnos correctamente, que los chicos en la escuela vayan a clase y que los docentes estén bien remunerados y que las escuelas sean buenas, que tengamos sistema de salud, y que todo eso funcione y que tengamos ley. Y el que las hace las paga y el que es decente pueda desarrollarse libremente. Me parece que en eso hay un consenso mayoritario en la Argentina. Cuando usted se incorporó al gobierno, muchos pensaron que era el lugar que tenía que estar Margarita Stolbizer. Sin embargo, Stolbizer dice, no, yo esto no. Tampoco Cristina, busca una alternativa y hoy se siente cerca de La Baña, digamos. ¿Habla con ella o no?
No hablo, honestamente, pero la verdad es que, bueno, cada uno se ubica donde quiere y me parece que todos tenemos la opción de ver la realidad de una manera distinta. Yo creo, como dije antes, que en la Argentina se dan dos juegos que no se tocan desde el punto de vista democrático, y cuando nosotros antes del GEN veníamos del radicalismo y yo recuerdo muy bien que nos fuimos del radicalismo, yo era convencional nacional del radicalismo, y ese día no fuimos porque el radicalismo hacía un acuerdo con Labaña y llevaba como Labaña 2007. presidente. Ese día se creó el GEN porque el radicalismo arreglaba con Labaña. Eso no quiere decir nada, pueden arreglar en un juego democrático, hay absoluta libertad y me parece bien que hagan lo que deban hacer, pero esa es la realidad histórica. Nosotros nos fuimos cuando se armó la fórmula con Labaña candidato a presidente y Labaña fue candidato del radicalismo. Dos preguntas finales. ¿Se siente más cómodo si la campaña es con Vidal candidata que con Macri? No, para nada. Me parece que hoy el presidente de la Nación es el candidato y la gobernadora es candidata en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, explicar la situación económica no es sencillo, hay que poder explicarlo y tenemos la convicción de que lo vamos a poder explicar, de que la ciudadanía va a poder entender que está mal y hay que acompañarla desde el punto de vista económico, pero que lo que se juega en la Argentina, se ha dicho en estos días mucho, digamos, desde 1928 que un presidente no peronista no terminaba su mandato. El poder terminar un mandato democrático y que se le pase la banda a otro o que sea reelecto, yo creo que ya es un hecho histórico en la Argentina que los argentinos tendremos que poder saber valorar. Quizás en el presente no nos demos cuenta, pero lo vamos a poder valorar en el futuro. Lo último, tal vez lo más complejo. ¿El sistema de inteligencia está ordenado o es un profundo desorden, como parecen demostrar las causas en marcha? Y por otra parte, la expresidenta dijo, se vive una situación de persecución insoportable en la Argentina a propósito de lo que intuía era la avanzada contra Massa el fin de semana. Bueno, yo creo que en el caso de Massa vamos a tener novedades pronto, así que no quiero ahondar. Que la expresidenta, que hizo una inteligencia paralela con un general que hoy está preso por delitos de lesa humanidad y nadie de los derechos humanos dijo nada durante ese mandato. Que tuvimos el chiquero respecto de Estiuso, Pocino, el famoso Lauchón Viale que fue asesinado. La verdad es que tuvieron que hasta cambiar la ley porque era un desastre, sea la opinión, digamos, respecto de qué pasa con los servicios de inteligencia, me parece un retroceso si se mira. Ahora, bien, hay muchas cosas que se le encontraron a este señor D'Alessio que son falsas, que son truchadas, por decirlo claramente. Está bien, pero estaba en reuniones con ustedes. No ha estado en ninguna reunión con nosotros. ¿Alguna reunión con Bullrich? Sí. No, ¿Se lo ve en no alguna imagen? A ver. ¿Ha conversado incluso con la ministra? En la foto que se lo ve a este señor D'Alessio con la ministra, sí, es en la entrega que hizo el señor Marcelo Mayo, un barra brava de Hinchadas Unidas, en Prefectura Naval Argentina una noche, a la madrugada, donde este señor D'Alessio junto a otra persona se presentaron como los abogados del señor Mayo y le preguntan a la ministra si su defendido iba a tener las garantías. A lo cual la ministra le dice que va a tener las garantías. ¿Pero hay chats con la ministra también? No hay ningún chat, no existe ningún chat. ¿No hay entre ellos las conversaciones? No hay ningún chat. ¿Con usted tampoco? No, ¿Usted no lo conoce? Yo ni lo conozco directamente, no tuve ninguna oportunidad ni eso. Pero lo que hay es un chat generalizado de fin de año de la ministra a 5.000 contactos, donde en esos contactos aparece este señor. Pero además no hay ningún diálogo con este señor. Ese fue el diálogo que se dijo que era en la entrega de Pérez Corradi. Eso fue a la noche. La ministra está oscuro en esa foto. La de Pérez Corradi fue de día. La ministra está vestida de claro. Después se vincula una foto que se dice que es en el Ministerio de Seguridad. No es en el Ministerio de Seguridad, esa foto tiene un crucifijo. La anterior presidenta sacó una resolución donde no hay ningún edificio público que tenga símbolos religiosos. En el Ministerio de Seguridad de la Nación no hay ningún salón con un crucifijo. Esa reunión nosotros sabemos perfectamente dónde es. El juez nos ha preguntado, le hemos contestado obviamente al juez. Le hemos mandado los videos de ese salón que sabemos dónde queda afuera del ministerio. No hay ningún funcionario y hay un gendarme que fue invitado a dar una charla en el marco de un seminario fuera del Ministerio de Seguridad. La pregunta última de Lourdes. ¿Cómo no?
Mi pregunta tiene que ver justamente porque hoy el gobierno decretó la emergencia penitenciaria por 3 años y generó también que se forme una comisión para tratar estos temas, porque desde el año 2015 a la fecha hay un 12% de superpoblación carcelaria y eso lo deben en parte al trabajo de seguridad que viene llevando el gobierno. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Bueno, lo hablábamos al principio con Paulino. Sí, Digamos, yo creo que ya está. Ha aumentado la cantidad de detenidos, esto es una realidad, y además no ha habido la inversión correcta durante muchísimos años. La última cárcel que se hizo en la Argentina se hizo en el año 1981, para que tengamos la idea de lo que ha estado pasando en el servicio penitenciario. Ahora sí, la última. Carrió pidió eliminar la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Es viable? Por supuesto que es viable reconvertir todo. Margaret Thatcher lo hizo en Gran Bretaña y reconstituyó todo el sistema de inteligencia, inclusive... ¿El gobierno lo está pensando? Porque Scotland Yard. Fue parte de nuestra campaña, la reconversión del sistema, pero la verdad es que creo que hay también muchos de los elementos que se dicen para espionaje, todos se compran por internet hoy en día. Entonces, lamentablemente, el avance de la tecnología para todo lo bueno también existe para todo lo malo. Entonces, un micrófono oculto, por decir cualquier cosa, para poder hacer una cámara oculta, hemos tenido programas de televisión que se dedicaban a eso. Imagínese quien quiere delinquir. El acceso a eso hoy en día es muy simple y muy fácil. Por lo tanto, tampoco hay que perseguirse, y está muy mal si se hace desde el Estado, y está muy mal también si lo hacen particulares para extorsionar y chantajear, y me parece que bien que la justicia investigue. Ahora, la verdad es que creer que esos elementos son una sofisticación tal, hoy existen en el mercado, cualquiera por internet los compra. Gerardo Milman, gracias por este ratito. Perdón lo extenso, pero valía la pena en el día de la emergencia en el sistema penitenciario, el día después de lo que le ocurrió a Sergio Massa, de algunas definiciones que usted dio, el medio del Carrió planteando la derogación de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, el medio de toda la batalla contra el delito, los problemas económicos y las definiciones políticas de su origen radical y demás. Teníamos para conversar. Gracias, Paulino. Hasta la próxima.